Embarazados de los proyectos de Dios. Embarazados de los proyectos de Dios. Y dice así, el texto que tenemos ahora es Jeremías 31, 33, 34. En la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, gloria a Dios, Padre Santo, da una palabra preciosa. Hoy, a esta hora, danos una palabra de bendición, de amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos las gracias por tu presencia a esta hora. Muy bien, hermanos, quiero decirles que todas las enseñanzas que se dan en la actualidad y se dicen en las iglesias, todas las enseñanzas parten de una directiva que es encaminada a que la persona tiene que ser todo, porque se cree mucho en el libre albedrío hoy en día. Se cree mucho, hoy en el día se cree como antes no se creía. Antes se creía más en la soberanía de Dios que en el libre albedrío. Incluso en las universidades de varios países del mundo están sorprendidos con esta creencia que el hombre lo es todo y lo puede todo, porque ellos han estudiado y se percatan que antes no fue así, sino que hoy en la actualidad es todo el libre albedrío. Entonces todas las enseñanzas son en decir qué es lo que usted tiene que hacer para poder estar de otra manera. Pero esta predicación es a la manera antigua. Esta predicación no es dirigida a su libre albedrío, sino a su entendimiento, para que Dios pueda hacerle a usted entender qué es lo que Él tiene planeado, qué es lo que Él tiene en su corazón, qué ha nacido en su corazón, qué pretende hacer y qué hará. Y de esto se trata esta predicación. Entonces Dios quiere embarazarnos de esto hoy. Cuando una mujer está embarazada, ya lo está. Y el feto sigue creciendo sin que ella lo pueda evitar. Entonces la palabra de Dios es una semilla también que se siembra y empieza a crecer sola sin que nadie lo pueda evitar. No necesitamos su libre albedrío en ese momento. Ya cuando el niño nace, pues la mamá necesitará darle cuidados, necesitará amamantarlo, vestirlo, cambiarlo. Entonces, pero ya lo tiene, pero es algo que le han dado, ¿verdad? Es algo que Dios le dio un regalo. Entonces, miren, Dios ha puesto en mi corazón algo y es así, es bien sencillo. Dios hará lo suyo. Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas. Y en ese sentido hay varias declaraciones que desde ya debemos de nosotros a escuchar y a entender. Y es la siguiente: hermanos y hermanas, Dios tiene proyectos de vida para con sus hijos. Esta es una realidad. Dios tiene proyectos. Y era lo que Él me decía a mí en su voz interior muy profundo. Y yo lloraba cuando yo estaba en comunión con Dios, porque Él me decía: yo tengo proyectos y los voy a hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso, hermanos, Dios y la fe que ha puesto en nosotros, Dios hará lo suyo, la fe hará lo suyo. Fíjese, entonces, estos proyectos son muy propios de Dios, son muy personales, ¿verdad? Son muy suyos, y Él se lo ha propuesto hacer y lo juró que lo va a hacer, ¿verdad? Y son cosas que nadie podrá evitar. Él va a hacer y nadie podrá evitar. Así que usted debe de entender desde ya que Dios ejecutará
esos proyectos para nosotros son para nuestra bendición. Son planes de bien y no para mal. Son cosas que nosotros jamás podríamos lograr, pero que son imposibles para nosotros. Entonces, hemos sufrido por el diablo, la carne, el mundo, por el pecado y por la misma soberanía de Dios que nos metió a nuestros familiares en situaciones que Él permitió, porque Dios puede arreglar las cosas con una sola palabra, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él tiene un plan de que Él pueda más adelante glorificarse en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, esta prédica es muy importante, por lo tanto le voy a pedir que todo el mundo apague su teléfono. Todos los teléfonos apagaditos, y vamos a leer la Biblia de acá, porque ahorita Dios los va a embarazar. Por eso la prédica se llama Embarazados de los proyectos de Dios. Con esta palabra que usted va a oír, Dios va a hacer a impartir su palabra en su espíritu. Entonces necesitamos sus oídos, porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, quiero que entienda que Dios la va a hacer y nadie la va a poder evitar. ¿Ok? Entonces yo no le estoy pidiendo ahorita que usted haga nada para ayudarle a Dios, porque esto es algo que Dios se ha propuesto hacer Él por sí mismo. Y Él nos va a decir en su momento qué es lo que Él quiere que hagamos. Pero mientras tanto, como yo le acabo de decir, la mujer cuando ya está embarazada, ¿verdad? El feto comienza a crecer solo sin que ella haga nada. Ella solo tiene que comer, igual tiene que comer todo el tiempo. Entonces la palabra de Dios va a ser sembrada en su mente, en su corazón, porque esto no es broma. Dios no está jugando cuando nos dice cosas. Dios no miente y Dios nos quiere decir ahora, yo tengo proyectos. Yo le voy a hablar de 5 proyectos sencillos que Dios tiene para nosotros. Son cosas muy sencillas que son muy prácticas, pero que a la vez son imposibles para nuestra voluntad así sola. Necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda divina, ¿verdad? Son planes de bien y no de mal para poder realizarlas. Y como le digo, es algo muy personal de Dios. Por eso vamos a leer ahora Jeremías 29:11, que siempre habla de estos planes y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Oiga bien lo que dice. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando nosotros oímos a fin de darles un futuro y una esperanza, estamos hablando de una palabra que se llama visión. ¿Ok? Estamos hablando de una meta, de un proyecto de vida. Y es que Dios quiere que nosotros arreglemos junto con Él aquellas cosas que en el pasado no pudimos o que no pudieron nuestros padres. Dios tiene cosas guardadas en su corazón, secretos bonitos y cosas grandes para nosotros, para los que le aman o le amamos. Y Él lo va a hacer. Y entonces nosotros lo vamos a vivir. Vamos a tener vivencias que jamás habríamos soñado que podríamos tener. Y esto es algo de Dios. Entonces hay que empezar a entender que Dios tiene su tiempo y que Dios se tarda. Y que Dios va a hacer, en un tiempo va a hacer esto. Yo no le voy a decir cuándo, pero la palabra se siembra. Y en el caso de la mujer son 9 meses que espera para que nazca el bebé. En este caso Dios sabrá cuánto tiempo es. Pero que la palabra, yo le aseguro, estoy convencido, Dios la va a cumplir en mi vida y Dios la va a cumplir en su vida. Amén. Entonces debemos de embarazarnos de la semilla de Dios, pero Él es el que lo debe de hacer. Así como engendró a María por obra del Espíritu Santo, entonces Dios debe de embarazarnos con su semilla, que es la visión de esos planes presentes y futuros. Y cuando ya la visión a nosotros nos ha sido dada, pues comienza a inquietarnos, nos pone una carga, nos alegra, nos motiva. Y estos son los proyectos de vida que Dios nos da, que por cierto nos traen mucha alegría, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y además son buenas noticias, ¿verdad? Estos planes son cosas las que Dios hará en el futuro, son ayudas, mejoras, y como le dije, en fin, son buenas noticias, porque Dios es alto y sublime,
y habita en la eternidad, mientras que nosotros en el tiempo cronos. Él en la eternidad diseñó todo, hizo todo cuanto iba a pasar. ¿Ok? Entonces, Él ya lo sabe. Y Él ya lo tiene escrito. Se llama decretos de Dios. Se llama designios de Dios. Se llama propósitos de Dios, los planes de Dios. Vamos a leer ahora Isaías 55 del 8 al 9. En la NTV dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están altos que la tierra, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces lo que podemos ver ahorita es, luego tenemos que resumir así. Mire, hay cosas que usted no tuvo, no tiene, o le arruinó el diablo, le arruinó el mundo. Vino el diablo a fracturar su familia, a hacer una familia disfuncional, por ejemplo. Y usted vivió, creció así, sufrió por eso. Entonces, hay cosas que Dios tiene pensadas que usted no puede ni imaginarse que Dios va a hacer y que Dios nos va a dar. Entonces, por eso es que es necesario que primero obre la fe. Por eso dice la Biblia que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el primero es el amor. Fíjese que hay algo muy, muy bonito, porque lo primero que está es la fe. Usted está pasando por pruebas y situaciones y lo primero que está ahí es la fe. A veces usted no va a tener amor, usted se va a sentir triste, mal, pero la fe no la va a perder. La fe va a estar ahí. Y la fe es la que le hace vivir, porque la fe es por la palabra que nace o dada de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y esta es la fe. Dios le está diciendo, tú vas a vivir por estar esperando que yo haga esto. Y yo te doy vida, te doy ánimos. Y tú vas a esperar esto y esto es lo que vas a obtener. Entonces usted empieza a vivir por fe. Ya no es por vista, ya no es por obras, sino que Dios me dijo esto y yo voy a seguir eso. Así como Abraham, que Dios le dijo, sal de aquí, vete a donde yo te voy a decir. Pero vete lejos de tu tierra y de tus parientes. Yo te voy a decir. ¿Ok? Entonces, veamos ahí de que nosotros debemos de entender que nos parecemos a Abraham en ese sentido. ¿Ok? Abraham le hizo caso a Dios y se fue por fe y no sabía por dónde iba aparentemente, pero sí sabía que iba bien. Entonces, hermanos, esta parte es muy interesante porque cuando la fe a veces digamos, usted no tiene a veces fe, o está ahí pero no está latente porque está usted como en el intermedio, usted entonces le asiste la esperanza de las promesas que Dios le ha dado. La esperanza es de las cosas que Dios le va a dar a usted también, que Dios le va a traer. Entonces usted espera, es una expectativa de gozo de lo que va a venir. Fíjese qué bien. Es una expectativa gozosa de las cosas buenas por venir. Entonces, la esperanza. Y si no el amor. Con el amor ya usted ya tuvo fe, ya tuvo esperanza. Y lo pone de último porque a veces no está el amor primero. El amor solo está cuando estamos bien metidos con Dios. Pero cuando ya dormimos y al día siguiente nos levantamos, ya empezó a desgastarse y no es lo mismo. Tendríamos que tener la misma comunión con Dios que tuvimos la vez pasada, pero usted tiene amor todavía, pero al día siguiente menos y menos, hasta el momento en que hay que tener cuidado, porque puede que ya esté a la carne y ya no esté el amor. Sin embargo, no es que se vaya del todo. Por eso es que nosotros debemos de entender, hermanos, que estas cosas que yo le estoy diciendo son en fe y para fe, porque está escrito que así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de ir tratando de comprender las profundidades de la mente de Dios, que sus caminos son inescrutables y que su sabiduría es insondable, y de cómo Él no se olvida de hacernos bien, ¿verdad? Entonces, hermano, estos proyectos de Dios
Quiero que entienda que ya están anotados en los libros de la vida de Dios, en el libro de la vida y en el libro de nuestros días que viviremos. Y eso lo dice el Salmo 139, 16. Lo vamos a leer en esta versión Dios habla hoy. Y miren lo que dice, vaya poniendo atención, ¿verdad? Porque esa palabra es muy poderosa. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Mire, está hablando de cómo Dios, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Dios había visto nuestra formación y ya estaba escrito cómo iba a ser físicamente, cómo iba a suceder todo. ¿Ok? Ya Dios había decretado las cosas y había señalado los días de mi vida. O sea, ¿cuántos días vamos a vivir? Aun cuando no había nacido usted, Dios ya había dicho, tus días están contados. ¿Ok? Entonces, ahora, dentro de esos días de su vida que usted va a tener, que yo voy a tener, entonces Dios tiene que hacer todo este montón de cosas que yo le estoy hablando, buenas, de los decretos de Dios. Dios tiene que, digamos, hay un tiempo de sufrimiento, hay un tiempo de ignorancia, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo donde usted siente que no la va a hacer en la vida. Hay un tiempo de desilusión. Para todo hay un tiempo, pero viene el tiempo también en donde Dios se tiene que manifestar con estas cosas grandes. Usted se imagina, cuando Cristo dice de que con Él sucede como con una mujer que va a dar a luz a un bebé. Primero le duele, pero cuando nace el bebé, se le olvida por la alegría. Algo así sucede con nuestra vida. Sufrimos en el pasado. Yo no sé qué tanto sufrió usted, pero lo que sí me identifiqué yo con Cristo es su sufrimiento por mi sufrimiento. Entre más sufrimos, más nos identificamos con Cristo. De hecho, los judíos que se han vuelto cristianos han sido los que han sufrido mucho más allá de lo que usted puede pensar. Y en ese sufrimiento, cuando vinieron a leer el Nuevo Testamento o la Biblia, y ellos nunca habían sabido de este hombre o decían que era loco, pero cuando ven cómo sufre otro judío para salvarlos, caen llorando y redonditos ante el Señor por la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, lo que sigue es que estos, digamos, proyectos de vida de Dios, Dios debe de embarazarnos en nuestra vida en estos días que Dios tiene para hacerlo. Y entonces, no cuando ya usted no tenga fuerzas para luchar, no cuando ya está viejito que ya no pueda caminar, sino cuando sea todavía fuerte para que usted los ponga en práctica, para que luche cuando Dios le diga. Entonces, hermanos, para convencerle el Espíritu Santo primero nos cubre. Yo no sé cómo les habla a ustedes. En el caso de Nehemías dice que salió de noche y vio los muros que estaban caídos y él se percató y dijo, bueno, y estos muros son los muros de la santa ciudad del gran rey. No pueden estar así. Y lo voy a reconstruir. Y era de Dios, ¿verdad? Entonces, con solo ver, en otras personas Dios le puede hablar a través de una visión en sueños. O si no, despierto. Nehemías estaba despierto. Lo que sí le digo es que Dios le va a cubrir con su espíritu y le va a convencer y le va a mover para aquello que Él quiera hacer. Entonces, por eso leímos al principio que Él, Dios, tiene que escribir su instrucción en nuestra mente, en nuestro corazón, los tiene que escribir. Esa es la manera en que Él lo hace. Le da una impresión. Entonces, cuando usted quiere que alguien haga algo, lo primero que usted tiene que hacer es decirle la visión. Y cuando usted le habla de la visión y le dice la visión, se la está impregnando o metiendo en la mente y la persona hace lo que va a hacer. Hemos visto que en las guerras, eso es lo que hacen los generales. Y le gritan y le dan aquellas técnicas de venta que son de gritería y de que sí, lo voy a hacer, vamos a ir aquí, vamos a ganar, voy a vender, voy a triunfar. Lo mismo hacen con los militares. Te le impregna para que la gente vaya.
¿Ok? Entonces, mire, en este caso, Dios nos lo dice a nosotros para anticiparse a lo que viene. Por eso Él nos dice antes las cosas, para cuando sucedan, recordemos que Él ya nos las había dicho antes. Amén. Entonces, Dios escribe su ley o su instrucción en lo más profundo de nuestros corazones, que es nuestra mente, ¿verdad? Y la escribe en nuestro espíritu para que no olvidemos que Él juró que lo hará. Amén. Y para que nosotros comencemos ya a hacer algo. Y me está diciendo, pero ¿cómo que vamos a hacer algo? Si usted nos ha dicho, bueno, a estar expectantes, ese es hacer algo. Pero primero, hermanos, todo comienza en la mente, en la visión, en la meta. Es como cuando ponen a un atleta que le dice a unos corredores, en sus marcas, listos, y todos están, y ya van fuera y ya salen. Entonces, así debemos de estar, expectantes, esperando, sabiendo que Dios hará estas cosas. Yo no sé cuál es su dolor, qué es lo que le quitaron, le robaron o lo que no le dio Dios. ¿Cuál es su, digamos, lo que usted quisiera tener, lo que en su corazón anhela, que Dios le arreglara, reparara o reconstruyera? Pero hay cosas que Dios sabe que son muy profundas. Si esas cosas no están bien, las demás van a estar mal. Por ejemplo, se ha comprobado que cuando en un matrimonio las cosas van mal, es porque en las casas de ambos esposos algo anduvo mal y ellos no lo pueden manejar ya en el matrimonio. ¿Ok? Pero como estas cosas son muy profundas, son secretos, a Dios le toca decir. Amén. Entonces, hermanos, estaremos embarazados de los proyectos de Dios, de vida de Dios, y no habrá necesidad de enseñarle a nadie, porque Dios mismo nos va a embarazar. Deberíamos nosotros de saber desde ya que ya estamos embarazados, para que nadie diga, deberías de conocer al Señor, tú deberías de... No, dice Dios que en aquel tiempo pues ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que está diciendo también es que va a ser tan fuerte la visión que todos van a saber que es de Dios. Y todos vamos a conocer a Dios cuando Él se haga presente en aquellas cosas que Dios nos va a ayudar y nos va a perdonar las maldades y los pecados y no se va a acordar. Amén. Entonces, hermanos, en estos proyectos Dios nos dará una nueva identidad. Porque fíjese, bueno, Israel tiene una identidad nacional, ¿verdad? ¿Cuál es la identidad de Israel? Lo que Dios hizo y lo que Dios dice que hará en el futuro. ¿Ok? Yo quiero preguntarle, entonces, ¿cuál es nuestra identidad acá? Nosotros somos elegidos de Dios. La iglesia nuestra, o usted individual, usted es una persona que Dios eligió para bendecir. Entonces, su identidad está en Cristo. Su identidad está en su fe, en lo que Dios le ha dicho. Amén. Y en las promesas de Dios. Entonces, cuando Dios quiere restaurarle algo, le quiere dar una nueva identidad. En el caso de Jabes, que quiere decir dolor, él tenía una identidad de dolor. Ahí viene don dolor. Miren, ahí viene el dolor, y se burlaba. Entonces, cuando Dios le da una nueva identidad por la oración de Jabes, lo que hace Dios es que lo bendice tanto para que él no tenga dolor, porque Jabes se lo había pedido. Entonces, Jabes no volvió a tener un montón de deficiencias ni carencias que le producían más dolor, sino que le amortiguaron su dolor. Y Dios le concedió todo aquello. Entonces Dios le dio añadiduras para quitarle los dolores. Amén. Entonces estoy hablando de que Dios nos va a dar añadiduras. No estoy hablando necesariamente de cosas físicas, fíjese bien, sino que estoy hablando de anhelos, sueños, metas que nosotros podamos tener en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, en esta identidad, en estos proyectos de Dios, Dios se va a glorificar para que usted ya, o cuando busque arreglar las cosas, ya no lo haga por alguna identidad pasada que tuvo, ¿verdad?
es mi fuerza. Por ejemplo, mi familia es honorable porque viene del pasado de hacer cosas, por ejemplo, que son militares, que ya no sean estas identidades, sino que la identidad sea en el bien que Dios nos quiere dar, en el amor que Dios nos tiene que dar, en Dios. Amén. Entonces, mire, fíjese que Dios ha prometido que de forma individual nos va a bendecir, nos va a ayudar con sus proyectos de buena voluntad. Y Dios no está jugando, hermanos. Vamos a leer Isaías 46 del 9 al 10. Debemos de estar completamente convencidos de lo que Dios hará. Dice así la TLA. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Entonces, hasta ahorita podemos entender que Dios tiene proyectos de vida y que los va a hacer. Amén. Eso fue lo primero que Él me convenció ayer. Primero que Él me dijo, yo tengo proyectos. Yo te voy a dar una identidad con aquellas cosas que te tienes dolor, que te duelen y te las voy a restaurar. Y quiero empezar a decir, ¿verdad? Lo primero es que Cristo Jesús es la promesa. De las 5, Cristo Jesús es la promesa hecha realidad para que sea el centro de nuestras vidas con amabilidad. Ok, ¿cómo es esto? Nosotros somos una obra de arte que aún no ha sido terminada. En los proyectos que Dios nos da para bendecirnos, Él lo hará inminentemente e irresistiblemente. Y es que Él hace que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, Él es la promesa hecha realidad. Y Cristo viene con su amabilidad, porque me encanta la definición de amabilidad. ¿Saben cuál es la definición de amabilidad? Les voy a decir, la definición de amabilidad es: me importas tú y me preocupo por tus asuntos o cosas. Te doy oportunidades y me ocupo de hacer mucho por ti porque eres importante para mí. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo, porque Él es el que hace real a Cristo en nuestros corazones. Cuando una persona se dice que es amable, es una persona que le demuestra a usted que le importa y le importan sus cosas. Esa es la definición de amabilidad. Entonces Cristo dice, ustedes, mis hijos, a mí me importan y yo me preocupo de sus cosas. Por primero, entonces les doy la salvación. Voy a morir allá en la cruz, entonces ahora les doy la salvación porque me preocupo. Y ahora que les di la salvación, entonces ahora quiero yo comenzar a restaurar toda su vida integralmente porque me preocupo por ustedes. Una persona que viene y sonríe, hola, ¿cómo está? Eso no es ser amable. Eso no es amabilidad. Amabilidad es que la persona venga y haga algo por ti, que se preocupe por tus cosas. Fíjate bien, si una persona te dice que es amable contigo, pero no hace nada por ti, nada, esa persona no es amable. ¿Ok? Pero Dios sí es amable y ha nacido de su corazón ocuparse de nuestras cosas. ¿Ok? Y son muchas cosas de las que Dios se ocupa. Entonces, hermanos, Él nos da oportunidades porque somos importantes. No puede decirse que una persona sea amable cuando ni siquiera se le dan oportunidades, cuando ni siquiera se ocupa de sus asuntos. ¿Okay? Entonces, Cristo Jesús es lo primero, el proyecto de Dios para usted bendecirle, Dios, o bendecirnos, y para que con la amabilidad de Cristo, con la bondad, el amor, Él, siendo el centro de nuestra vida, de ahí toma el control de todas las cosas que antes no se lo habíamos cedido o también nos había dado, porque en la soberanía de Dios es que se dan las cosas. Amén. Entonces, número 1, Cristo es el proyecto que nació del corazón de Dios para bendecir a las naciones. Cristo. Número 2, el éxito individual en esta vida dado por Dios.
Mire, esto es muy profundo y muy importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca éxito, pero no todo el mundo tiene éxito y no todo el mundo tiene el éxito de Dios. Por ejemplo, un narcotraficante busca éxito, tiene millones, tiene armas, tiene todo, pero él no tiene éxito de verdad. Cualquier ratito lo pierde. Mire el Chapo Guzmán. De repente perdió todo y va a pasar toda su vida en la cárcel. Eso no es tener éxito. Entonces estamos hablando de un éxito dado por Dios, construido por Dios en varios aspectos que le voy a decir en qué. Por ejemplo, el éxito individual en su familia, por ejemplo, que usted tenga éxito en su pareja, con los hijos, en la educación, en las responsabilidades, en la cooperación que hay que tener, ¿verdad? Esta es la parte del éxito en la familia, de su éxito individual. Otro sería el éxito en la salud, en las revisiones médicas periódicas, que usted diga, yo voy y estoy bien. Aquí es tener éxito, hay gente que nunca va. También en la buena alimentación. Esto es importante. Dios quiere que usted tenga éxito en su alimentación, que sea buena, que no tenga vicios, ¿verdad? Dios quiere que tengamos éxito en hacer ejercicios. Y por eso le dije que era integral. Entonces hemos visto éxito en la familia, éxito en la salud, ¿verdad? En su parte individual. También hay otro, éxito en la libertad económica. Que usted tenga buenos negocios, que tenga ahorros, que tenga inversiones, que tenga riqueza. ¿Ok? Que tenga un crecimiento personal. Ahí quiere obrar Dios en estas áreas. El éxito, aquí hay otro, éxito en el crecimiento personal. Hay gente que casi no crece personalmente, pero cuando hablamos del éxito en el crecimiento personal, tenemos que hablar de la religión, ¿ok? De la fe, que usted pueda crecer espiritualmente, en valores, en su educación, tanto religiosa, pues así como también secular. Hay otro, éxito en el esparcimiento. Fíjese bien, hay personas que nunca tienen esparcimiento. Y esto hablamos de descanso, diversión, vacaciones. Hay personas que no pueden tener eso. Entonces Dios hasta ahí quiere obrar. Éxito en la labor social que usted hace, en la enseñanza, la cooperación, beneficencia, hasta en eso. ¿Ok? Entonces en el número 2 vimos que este éxito individual, desde pequeño usted tiene que tenerlo en mente y debe de buscarlo. Desde pequeño tiene que tener éxito individual en esta vida, ¿verdad? Y lo mejor es el éxito que Dios le pueda dar. Un éxito dado por Dios. Amén. Usted puede ver el éxito que tuvo José, ¿verdad? Dios se lo dio. ¿Ok? Usted pudo ver el éxito que tuvo en Naamán. ¿Qué pasó con el éxito de Naamán? ¿Se acuerdan que preparó una horca para Mardoqueo? Ok, entonces en esa misma horca, ahí mismo murió el colgado. Ok, para el Hijo de Dios quería una horca y lo acusaba y lo quería matar y quería matar a la reina Esther. Y cuando se da cuenta el rey, no, este tipo sí es malo. Y le dicen, pero señor, el odio de Naamán es tan grande que ha preparado una horca para Mardoqueo. Si no le ha hecho nada, en esa misma horca me lo van a colgar ahorita, dijo el rey. Y ahí colgó. Entonces, mire ese éxito que... Por eso dice la Biblia en el Salmo 73 y 37 que no admiremos el éxito de los impíos, porque es pasajero, no sirve de nada. Mueren como nada, como que son animalitos, ¿verdad? Y de nada les sirvió tener todo. Entonces, hermanos, en el éxito individual en su vida, esto es muy importante. Porque muchos de nosotros no sentimos que tenemos un éxito individual en estas áreas, ¿verdad? Sentimos que no tenemos éxito en la familia, ni en la salud. Muchos sentimos que no tenemos libertad económica. Y así muchas cosas, hermanos. Esto es muy importante. En el número 3, el proyecto de Dios es también restaurar nuestra familia, pero nuestra familia base, ¿ok? Nuestra familia de donde venimos. No estamos hablando
de la que tenemos ahora. Estamos hablando de dónde nosotros procedemos, de papá y mamá, de nuestro papá y nuestra mamá, ahí, de esa familia base. Y también pues nuestra familia que tenemos, que Dios nos ha dado ahora. La definición de la familia, fíjese cuál es. Son dos personas que se unen por lazos legales y religiosos para convivir y tener proyectos de vida en común junto a sus hijos cuando los tienen. En otras palabras, la familia existe para tener proyectos de vida. Quiere decir, para tener algo juntos, un propósito junto. Entonces, en el caso de muchas familias que han sido fracturadas, esto no se da, esto no existe. No existe este proyecto de vida juntos en todas las áreas que le he dicho, ¿verdad? No hay un tema, no hay una meta, no hay algo en qué trabajar. Vamos a ir construyendo esto, vamos a ir teniendo esto, vamos primero vamos a volver a construir los lazos familiares, después vamos a tener que echar raíces en esto que tenemos. Si unos son de una religión y otros son de otra religión, no se preocupe porque eso le pasó a Israel. Llegó el mismo Jesucristo. Creían en lo que Dios les había dicho, hasta aparentemente los fariseos, pero no creían en Dios y no los unía a Dios y no los unía a Cristo, sino que su religiosidad o religión. Entonces esto pasa. Entonces, ¿qué sería lo que identificaría a Israel entonces? Y siempre eran las promesas de Dios, lo que estaban esperando aunque no creyeran en Jesús. ¿Qué será entonces en su nueva identidad que Dios le va a dar en estos proyectos que a usted le va a unir y le va a identificar? Porque usted, acuérdese que cuando hablamos de familia, estamos en un mutuo acuerdo entre estas partes que nos unimos para tener proyectos en común. Si no hay proyectos en común, no hay cooperación, no hay compañerismo, no hay nada. Cada quien se va por un lado, el otro se va por otro lado. No hay lazos. Fíjese qué tremendo. Entonces, Dios va a arreglar esto en nuestras vidas. Dios va a restaurar nuestra familia base, o sea, de donde venimos, de mi papá y de mi mamá, tanto la de ellos como la que usted ya tiene ahora. Amén. Entonces, esto es algo de lo que Dios a mí me convencía ayer. Y esto da mucha alegría. Esto es una gran alegría. Entonces, y cuando usted ya tiene su familia y hay algo que todavía esté mal, entonces usted tiene que esperar en Dios. Yo no me quiero mover en estas partes si no me dice Dios algo. Yo no quiero, porque yo sé que no va a servir. En mi familia hemos tenido muchas diferencias. Allí venimos de una familia disfuncional y de una separación, pues, del papá con la mamá. Mi papá era cristiano evangélico, mi mamá era católica, y ahí hubo una gran división. Entonces, los hijos salimos como sobrando y como rodando, y no logramos tener una identidad. Entonces, Dios, yo sé que lo va a hacer. Ahora, estoy esperando, como le dije, que el embarazo comienza en el día primero y termina en el 9º mes. Y en el 9º mes se da el fruto. Estoy esperando que sea en Dios, no en mis fuerzas. Amén. Y estoy contento porque sé que Dios lo va a hacer. Ya lo espero y sé que lo va a hacer. Entonces, en 9 meses por lo menos lo va a hacer. No sé, yo no sé cuándo lo va a hacer, pero lo va a hacer en un tiempo, yo no sé cuándo. Yo no sé cuándo porque yo no sé el tiempo de Dios, ¿verdad? El número 4 del proyecto de Dios es que usted forme parte de su santa iglesia. La iglesia es un organismo vivo, invisible, conformado por los elegidos de Dios de todas las épocas, cuya cabeza es Jesucristo. ¿Por qué es tan importante formar parte de la familia? Primero, porque vamos al cielo. Somos el brazo de Dios en la tierra y el brazo físico de Dios en la tierra y actuante. Y es una responsabilidad muy grande el poder colaborar con Jesús
Es doloroso porque sí duele y es estupendo, es algo grande. Amén. Entonces, aquí Dios va a trabajar la iglesia, porque Él es el que trae miembros a la iglesia. Nosotros somos una familia también, ya lo sabía. Yo le podría decir a usted, mire, mi familia, y yo no le estoy diciendo nada incorrecto, porque somos una familia, dice la Biblia, en Cristo, y Él es nuestro hermano mayor. Entonces, mire bien, cualquier aspecto de la iglesia que no ande bien, por ejemplo, si la Biblia compara que la iglesia es como un cuerpo y todo el cuerpo trabaja de una sola manera en beneficio del mismo cuerpo, esta mano no viene a agarrar este dedo y lo quiere quebrar, no es así. Entonces, cuando un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no camina bien, no anda bien con la fe, con el acuerdo sobre todo, esto es lo que Dios dice que va a ir arreglando. ¿Ya me está entendiendo? No, yo voy ahí, pero yo no creo eso. Dios lo va a arreglar. Ahora comience a creer. Yo voy ahí, pero a mí lo mismo me da. Esto es algo que Dios va a ir arreglando. Yo lo estoy hablando de parte de Dios, no sé si se lo han dicho así a usted, porque yo no sé. Pero yo voy hablando lo que Dios me pone en mi corazón. Amén. Cuando alguien no es parte de una congregación y va a llegar porque puede estar muy tierno, porque no es de ahí y puede llegar a destruir, entonces Dios lo quita y se lo lleva para otro lugar. Yo sé quiénes son mis ovejas, dijo Jesús, y yo he aprendido también a saber quiénes son mis ovejas. Con las que no son ovejas de uno pierde el tiempo. No lo oyen, no lo escuchan, no quieren saber nada de uno, de lo que uno enseña. Y con todo lo que usted me pueda ver a mí de mis defectos, Dios me ha puesto para que le enseñe. Eso es algo que no es cosa mía. ¿Ok? Entonces, en número 5, la otra parte que Dios va a trabajar es que debemos ser columnas y baluartes de la verdad en la sociedad. O sea, ¿para qué Dios nos repara? ¿Para qué Dios nos arregla? Para que en la sociedad nosotros seamos lumbreras, sal y luz, columnas y baluartes de la verdad en la sociedad. Porque la sociedad anda mal, anda peor y anda loca y cada vez va más desenfrenada, en tinieblas. Entonces usted es un faro en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. ¿Se da cuenta de lo importante que es? ¿Para qué? Para que los otros que andan en tinieblas puedan ver su luz y digan: yo quiero ser como ese faro, yo quiero ser como esa lumbrera, algún día yo quiero llegar a ser así. Yo me acuerdo, perdón que me pongan ejemplo, pero yo me acuerdo que cuando yo empecé yo admiraba a los líderes. Yo quiero llegar a ser como él, qué ungido, qué barbaridad. Muchos se me cayeron de la silla porque me di cuenta que eran hipócritas, ¿verdad? Y que no le importaban las personas. Entonces yo le pedí al Señor que me fuera diciendo cómo y por dónde. Pero yo siempre admiraba a los líderes porque yo quería ser como un líder y me faltaba mucho para llegar a serlo. Entonces, hermanos, estos 5 puntos Dios va a trabajar. Mire, Dios va a trabajar que Cristo Jesús sea el centro de su vida y sea todo, ¿verdad? Y Dios se va a ocupar o se está ocupando de sus cosas. Número 2, que usted tenga éxito individual en esta vida y dado por Dios. ¿Ok? Porque el no tener éxito en individual en varias áreas de la vida, hablamos de la mayordomía cristiana, eso duele, eso es un dolor, eso produce tristeza, depresión. Ya se ha dicho que la mayoría de depresiones de hoy en día son por no tener éxito en varias áreas de la vida de la persona. Eso duele, esa es una tortura, ¿ok? Y en este caso Dios lo va a hacer, ¿ok? Restauración de la familia, Dios lo va a hacer. Formar parte de su iglesia ya lo es y nos va a ir reacondicionando, reformando. Número 5, ser columnas y baluartes de la verdad en la sociedad, porque de nada sirve que usted venga aquí y a la hora de decirle la verdad a alguien o de decirle la palabra de Dios, de ser luz, no, a mí no me importa. ¿Ok? Hemos conocido personas, yo conocí una persona
por años lo conocí. Yo tenía un gran dolor, una gran tristeza, un gran sufrimiento y nunca me habló del Señor. Él era de la secreta. Él era cristiano, pero nunca me habló de Cristo. Nunca. Y un día le reclamé. Mire, le dije, yo ahora soy cristiano. ¿Y usted cuánto tiempo trabajamos juntos a la par? Y nunca me pudo hablar de Dios. Ah, no, pero es que yo no me meto en problemas. Pero ¿de qué sirve? Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada, echada al basurero. Ya no sirve la sal. La sal funciona cuando es sal. De nada sirve encender una luz y ponerla abajo y ponerle un cajón para que no se mire. La luz se tiene que poner arriba para que se vea. De esto estamos hablando. Amén. Entonces Dios quiere que usted sea luz para la sociedad, para que influencie a las otras personas, para que usted sea un foco de influencia. Entonces, hermanos, para ir terminando, esto es lo que Dios está trabajando hoy en nuestras vidas y esto es lo que Dios hará en el futuro y lo hará porque lo hará. Va a ayudarnos a hacer bien, a que hagamos bien nuestra mayordomía cristiana. Cuando nosotros comenzamos a hacer bien nuestra mayordomía cristiana, entonces empezamos a controlar las cosas. Tenemos más control y más éxito de lo que comemos, de la administración de las finanzas, de los ejercicios, de la educación, del crecimiento personal, espiritual, con una nueva identidad que es en base a Dios, a las promesas de Dios, a lo que Dios quiere y está haciendo en nosotros. No importa, hermanos, lo que usted haya pasado antes. Si sufrió por la misma soberanía de Dios, si pasó por situaciones de escasez, peligro, guerra o lo que fuese que pasó, ha llegado su tiempo de brillar. Amén. Entonces vamos a leer el último versículo y después vamos a orar. Y este versículo le tiene que dar mucho ánimo. Este versículo es Job 14 del 7 al 9 en la NTV y dice así, ponga atención lo que dice. Hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. ¿Oyó? ¿Sabe lo que le está diciendo esto a usted? Hasta un árbol tiene más esperanza, entonces usted también. Así como ese árbol, que parece que ya no, usted ha visto en las plantas unos arbolitos que parece que ya no, man, y que se secó y de repente vuelve a florecer. ¿Verdad? Hay árboles que usted los corta, pero así como que a usted lo cortaron de la tierra, como que ya lo arruinaron, pero dice la Biblia, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas y va a tener fruto. Aunque sus raíces se hayan envejecido, fíjese, en la tierra, aunque el tronco esté podrido, al sentir el agua, ¿de cuál agua hablamos? Del agua de Dios, renacerá y echará nuevos brotes como un árbol, ¿cómo? Recién plantado. ¿Se da cuenta? Él es el que nos da fuerzas. Entonces, Él nos da brillo, Él nos da nuevos ánimos. Cuando Dios le ponga, ahorita vas a hacer este proyecto ya. Este es el momento, Dios le va a dar el diseño de todo cómo usted va a ejecutar la obra, el proyecto de Dios, lo va a escribir, lo va a presentar con diapositivas, con un proyector y le va a decir usted a su familia, mira, esto es lo que vamos a trabajar como familia y empieza usted. Vamos a trabajar en una identidad, pero ya no en las cosas que nos separaron, sino en esto nuevo que tenemos que ser una familia. ¿Verdad? Nuestros apellidos son importantes. Démosle valor, ¿verdad? Démosle valor a lo que salió de mi mamá y de mi papá, de este brote. Démosle valor, el valor correcto que Dios mismo le da. No lo tiremos por el suelo. Comencemos a hacer de nuevo todas las cosas.